Ahora, como habíamos anunciado, vamos a conversar acerca de un tema que está en estos últimos días en la agenda, la educación. ¿Qué está sucediendo con la educación en nuestro país? A raíz del tema de las editoriales, de los libros, de los uniformes, se ha abierto un debate que es mucho más amplio. Y para ello tenemos la grata presencia de dos personas conocedores del tema, de larga trayectoria. Está con nosotros León Trachtenberg. Muy buenas noches, León, muchísimas gracias por su presencia. Y Teresa Tovar también es del Foro Educativo. Y gracias por su presencia, Teresa, muy buenas noches. Yo quería comenzar por el principio, estimados visitantes. ¿De quién es la responsabilidad de la educación en nuestro país? De la educación en general, porque a veces parece que estamos hablando por un lado de la educación privada, por otro lado de la educación pública, pero entendiendo que la educación, hasta donde algunos reconocemos, es un derecho, ¿de quién sería entonces la responsabilidad? Hay responsabilidades de muchas personas, pero hay una responsabilidad central del Estado. O sea, todos tenemos responsabilidad como sociedad educadora, pero es obvio que el Estado es el principal responsable en tanto garante del derecho a la educación de todos los estudiantes, niños, jóvenes del país. Tiene la obligación de promover políticas que hagan que todas las personas puedan acceder a una educación de calidad con equidad. Cuestión que, como sabemos, ha tenido serias dificultades en los últimos años, donde hemos visto, sobre todo, un fuerte deterioro de la educación pública. Muy bien. Don León, ¿qué opina sobre este tema? ¿Dónde está la responsabilidad? Bueno, evidentemente la responsabilidad es del Estado, lo que no quiere decir que el Estado tenga que ser el operador de todos los servicios educativos. El Estado tiene que ser el que tiene la visión, la responsabilidad, la capacidad de promoción, la movilización política, económica, en aras de la educación, porque educación es sinónimo de desarrollo finalmente. Y a partir de eso se va definiendo, según el modelo de sociedad que tenemos, la posibilidad de que existan o no, por ejemplo, sectores privados, y de qué manera pueden intervenir en la educación. Reconociendo además que lo que influye en la educación no es solo la actividad del sector educación. Por ejemplo, si a un pueblito alejado le pongo una carretera que lo comunica con un centro urbano, sin hacer nada, ni comprarle libros, ni cuadernos, ni nada, esa gente que está yendo al colegio levanta su nivel educativo. Si en un colegio le pongo agua y desagüe, los niños dejan de enfermarse, los niños abandonan menos la escuela, se enferman menos, faltan menos, pueden aprender más, sin que he hecho nada todavía en el sector educación. Es decir, los ejemplos solamente sirven para que veas cómo la acción del Estado no es la acción del sector educación, sino el conjunto del Estado con sus distintos componentes en aras de un objetivo que es tener una población educada, por supuesto. Como el caso de la salud, tener una población saludable, intersectorial, etcétera. Pero ahora está sucediendo algo así, se percibe, y ustedes me corregirán si es que me equivoco, que el Ministerio parece que está retrotraído a la educación del sector público, y en el campo privado, bueno, ahí está la cosa flotante, nadie sabe bien quién puede poner en orden, digamos, por decirlo de alguna manera, la actividad de la educación privada. Lo que ocurre es lo siguiente, que debido al fuerte deterioro de la educación pública en los últimos 20, 30 años, muchos sectores populares que no tienen dinero para pagar una educación privada de calidad han migrado a la educación privada de baja calidad. Actualmente hay estudios que están hablando de que existe casi la mitad de población estudiantil en colegios privados, y obviamente no son los colegios privados la mitad buenos, de la población estudiantil. y la mitad de instituciones públicas. Estamos acercarnos al 50%. Ahora, esta migración silenciosa no necesariamente es positiva. Podría ser de repente interesante si hubieran migrado a colegios de alta calidad, pero migran a colegios de 150 soles, huyendo, escapando de una educación pública de mala calidad. Por eso creo que sí es importante que uno de los objetivos de política centrales sea el fortalecimiento de la educación pública, para reposicionar
esta oferta educativa que un determinado sector de la población, que es mayoritario, la requiere, de tal manera que demanden esta educación pública por ser de alta calidad y tengan desde baños hasta materiales educativos y sobre todo maestros excelentemente formados, ¿no? Maestros de primera calidad, que creo que es el factor central de la educación. Se mencionó hace unos instantes, señor Tartemple, usted mencionó el modelo de sociedad. El modelo de sociedad, de alguna manera, en salud, en educación, se traslada a cómo están organizadas las redes prestacionales de salud, los colegios, etcétera. Y en el Perú, usted me corregirá si no es cierto, los contenidos son los mismos para los chicos que van a un colegio del Estado que los que van a un colegio particular, o ahí ya pueden comenzar las diferencias. No, hay un diseño curricular básico nacional y después hay la libertad de hacer adecuaciones propias a la realidad de cada centro educativo. Lo que pasa es que algunos centros educativos se limitan solamente a reproducir lo que está en el diseño curricular tal cual, y hay otros que sí intentan hacer algún tipo de innovación. Cuando yo decía modelo de sociedad, yo le decía, por ejemplo, para comparar, la educación que se da en China, o en Cuba, o en Australia, o en Estados Unidos, o en el Perú, no puede ser igual. Porque la educación no es algo que, una especie de fórmula matemática que tú le instalas en cualquier sociedad y funciona igual. Por ejemplo, en Australia o en Nueva Zelanda hay un enorme incentivo a la educación privada, y la educación casi en su totalidad es privada, pero gratuita. ¿Cómo es eso? O sea, el Estado le da un voucher a los padres para que escojan el colegio, pero el operador es privado. Pero el operador es privado. En cambio, en Cuba no hay educación privada. Pero eso es posible en un país que tiene una visión. Pero en Finlandia tampoco, es mínima. En Finlandia la educación es pública. En Inglaterra porque también, en países como Finlandia, donde la inversión y la calidad de la educación pública es tan buena, la educación privada más bien es solamente para grupos muy particulares de interés, no porque no quieran la educación pública por su calidad, sino porque quieren una orientación ideológica específica, por ejemplo, un colegio católico o algo así. Pero además es gratuito, porque tienes el derecho a recibir el subsidio del Estado para pagar la educación privada, porque el concepto de privado no está en la propiedad, sino en la escogencia de la ideología que tú particularmente quieres para tus hijos. Pero, o sea, permítame hacer una tingencia sobre el tema de la gratuidad. O sea, no es tal en el sentido estricto porque la gente paga impuestos y recibe finalmente, ¿no es cierto? O sea, porque a veces, yo lo creo importante porque en salud y en educación a veces sí es gratis y entonces es como un regalo. Está bien, digamos el no pago. El no pago, digamos, ¿no es cierto? El no pago. Y Teresa, en este tema de la educación, que algunos países, como nos ha mencionado León, Australia u otros, es privada pero con responsabilidad estatal en la financiación, ¿no? U otros modelos. ¿Hay algún modelo mejor para usted? No, no es cuestión de modelos. Yo creo que hay una pregunta central que estaba usted haciendo que es fundamental para mí, ¿no? Y para Foro Educativo también. Y es qué educación requerimos para qué desarrollo. O sea, la educación no está suspendida en el aire, fuera de las metas de desarrollo de un país. Entonces lo que tenemos que definir primero es qué tipo de desarrollo necesitamos en nuestro país, y eso tiene que ver no solo con el tipo de recursos que tenemos, que también tiene que ver, sino también tiene que ver con el tipo de problemas que tenemos que afrontar, ¿no? Por ejemplo, hoy en nuestro país, uno de los grandes problemas que tenemos que afrontar es que existe 1 millón de niños indígenas que no está accediendo a una educación de calidad, y solamente 1 o 4% de ellos aprueban la prueba de comprensión lectora. Entonces, si nosotros ignoramos ese tipo de desarrollo, que en realidad es no desarrollo, que está excluyendo a una parte importantísima del futuro del Perú, que es la niñez, entonces estamos planteando mal la educación. Entonces, por eso creo que es central tener metas de desarrollo inclusivo, entre otras, ¿no? De desarrollo también tecnológico fuerte en base a recursos propios de desarrollo endógeno, y esto es lo que tiene que motorizar la propuesta educativa que se plantee, que no es solamente compensar las diferencias y cerrar las brechas, es eso, pero también es afirmar lo propio. Y la otra cuestión central es pensar el país como un país súper diverso,
y complejo geográficamente. ¿Cuál es esa educación que necesitamos? Porque ahora último, con el tema de Movadef y toda esta cuestión, parece haberse demostrado que en el colegio los chicos no saben mucho qué pasó en esas épocas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Una educación de qué tipo, en qué orientación? Yo creo que hay varios problemas que es muy difícil de resumirlos en 2 minutos, pero yo pensaría en términos generales en 2 planos. Uno es lo que yo llamaría el piso común irrenunciable, ¿ya? Que es aquello que todo niño joven del Perú debe haber recibido como estímulo, como desarrollo de habilidades, como aprendizaje, como consecuencia de que se educó en el sistema educativo y que lo pone en condiciones de lidiar con los retos de la sociedad, del mundo en el que vive. Ese es el piso mínimo común para todos. El otro es lo que yo llamaría el techo o la locomotora o las vanguardias o aquellas actividades o instituciones que por su energía interna, por su visión, por sus capacidades, van desarrollando propuestas innovadoras que después chorrean al resto del sistema. ¿Cómo qué? Por ejemplo, un ejemplo para entenderlo. Por ejemplo, centros de excelencia en formación docente, por ejemplo, centros de altos estudios científicos, por ejemplo, formación de, digamos, centros de niños con talentos especiales que puedan ser cultivados. Hay chicos que son sobresalientes deportistas, artistas. ¿Y el Ministerio, la normatividad peruana permite esas cosas ahora o se necesita cambiar las normas? Es decir, no lo prohíbe, pero tampoco lo incentiva. Es decir, la educación peruana es bien chata. O sea, en nombre de la diversidad, todo es bien uniforme. O sea, en el papel te dicen que hay diversidad. La población es diversa. Hay una heterogeneidad enorme. Las realidades son distintas, pero no da la impresión que la acción del Estado esté dirigida a respetar la diversidad, sino más bien a tener una especie de visión más o menos homogénea. Recién con la gestión actual del Ministerio de Educación, con Patricia Salas, se está intentando hacerle notar a la opinión pública de que hay ciertos sectores que están más postrados, las zonas rurales, a las que se les quiere poner una inyección de esfuerzo para ayudar a que no estén tan rezagados, pero aún así sigue siendo la realidad del conjunto de la sociedad peruana bastante pobre en materia educativa. Yo diría que si queremos compararnos en términos de logros de los alumnos para un mundo competitivo, siglo XXI, etcétera, probablemente el 90% de los peruanos no esté en condiciones de competir de igual a igual con el resto del mundo en asuntos vinculados a aprendizajes escolares o de educación superior. Probablemente podamos competir en otras cosas, pero no en aquellas cosas que significan requisitos para, por ejemplo, tener una especialización determinada en educación superior o lo demás. ¿Comparte esa visión sobre la diversidad? Yo diversidad? creo que la pregunta que tú hacías antes sobre el Movadef y todo el asunto del terrorismo, lo que se enseña o no se enseña, interna, ¿no? Creo que lo que se enseña y lo que no se enseña es central, ¿no? Porque creo que realmente hay un conjunto de aprendizajes que son instrumentales y que son fundamentales, saber leer, escribir, contar, etcétera. Claro. Eso lo tienen que saber todas las personas, ¿no? Pero son instrumentales. Ahí por ahí quienes plantean lo que se llama educación ciudadana o educación en valores, plantean que esto es el para qué de la educación, es el sentido. O sea, tú aprendes a leer y escribir para construir algo, para construir una vida en común, para construir un país con bienestar, para destruir las relaciones de discriminación, para construir un país con el cual te identificas, para sobrepasar, superar la violencia. Y eso supone, por lo tanto, educación ciudadana supone conocimiento de la historia, supone conocimiento de tu país, supone también valores. ¿Se ahora a los niños peruanos temas de discriminación para evitarla, por ejemplo, en los colegios? Bueno, se enseña, pero creo, está en la currícula, todo eso está en el diseño curricular, pero de ahí a que se pueda implementar en toda su magnitud, no lo sé, porque, digamos, la calidad de la educación está bastante venida a menos y habría que revisar un conjunto de experiencias. Supongo que hay colegios que sí lo logran, pero no me parece que debe ser menos. Lo que sí es claro es que las distintas encuestas que se han hecho nos están mostrando que muchos estudiantes no conocen su propia realidad
y la propia realidad de la historia reciente que nos ha marcado. Entonces, ¿qué país podemos construir? ¿Qué propuesta de desarrollo podemos decir si no conocemos quién es Abimael Guzmán? Claro, por eso es absurdo plantearse una propuesta de país. Es como una narración lo que reciben los chicos en el colegio de alguna manera, ¿no? Y lo que forma ese imaginario conjunto es la historia del país, digamos, ¿no? Y todo lo que se les transmite y se les inculca, pero he estado viendo que no en los libros tienen las editoriales distintas narraciones, por ejemplo, de este caso, de lo de Sendero Luminoso. Justamente lo que se trata, creo yo por lo menos no creo en el libro de texto único, pienso que es mucho más interesante que a los chicos, incluso desde primaria, se les plantea un conjunto de preguntas y que ellos puedan resolverlos con distintos textos, con distintas fuentes, con internet incluso, porque el principal aprendizaje de un niño en la escuela es aprender a pensar, aprender a discrepar, aprender a reflexionar, aprender a tener espíritu crítico, que es lo de eso se decía desde la reforma de Velasco, ¿no? La formación del espíritu crítico es fundamental en el sentido de una crítica propositiva, ¿no? Siempre proactiva en función de su propio país. Y este aprender a pensar no se aprende con un texto único. León, ¿usted cree que estamos en el momento ya maduro de poder tener una narración comprensiva del país? No. Yo diría lo siguiente, supongamos que juntamos a los 130 congresistas y le decimos, hagan ustedes un texto de una página, donde todos estén de acuerdo de la historia que quieren que contemos sobre 130 historias. Bueno, y entonces, ¿quién quiere que haga o sea, cada editorial está haciendo en el fondo... el ministerio, en todo caso. Pero el ministerio, nuevamente, aquí tiene que reflejar algo que la sociedad considera válido, un referente adecuado y lo demás. No puede ser un ministerio que en función de quién es el ministro, quién es el gobierno de turno, escribe su verdad. Pero entonces, mientras tanto, ¿qué hacemos? Es que justamente a lo que voy es que mientras la sociedad adulta no sea capaz de articularse y llegar a una cierta visión de país en temas tan polémicos como el de Sendero Luminoso y todo el periodo del 80 al 2000, entonces es inútil pretender de que los alumnos aprendan estas cosas, porque en tanto sea polémico, por ejemplo, si a un alumno le toca un profesor fujimorista, va a dar su versión, y si le toca a un profesor, digamos, ultraizquierdista, le va a dar otra visión, y entonces ya no importa cuál es el libro, porque finalmente el que va a operar, digamos, el que hacer con el alumno es el profesor de turno. Si no hay un referente mínimamente consensuado sobre cuáles son los elementos centrales de la historia del Perú que queremos que lleguen a los chicos, en todo esta posibilidad de apertura, de debate, de discusión, de toma de posición de cada uno, pero por lo menos un texto consensuado. Se trató de hacer con la Comisión de la Verdad, y obviamente hay pues una cantidad de sectores que se sienten aludidos, que no están de acuerdo, que la critican. O sea, no tenemos un solo texto de nuestra historia reciente en el que todos estemos de acuerdo. Entonces, los invito a que veamos los titulares y sigamos conversando unos minutitos más, porque el tema es muy importante para nuestro país y para nuestros televidentes. Vamos entonces con los